En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús le dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Surgió un refrán en el pueblo de Israel, nos cuenta el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 16. La gente andaba diciendo: los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Ese era un refrán, pero era un refrán de reproche. Un refrán de reproche como queriendo decir: nuestros papás cometieron un pecado y Dios nos está castigando a nosotros. Así decían: Dios nos está castigando a nosotros. Y Dios se molestó. Dios se molestó por ese refrán, porque no era así. No era así. Es cierto que hay otro texto de la Sagrada Escritura donde dice que el pecado de los padres recae sobre los hijos y llega hasta la tercera generación. Pero aquí, hoy dice Jesús: ¿por qué andan diciendo que nuestros papás comieron uvas verdes y a nosotros se nos han destemplado los dientes? Vean, el problema nuestro, hermanos, es que vivimos en un mundo donde lo que más nos cuesta es aceptar la consecuencia de nuestros actos. Si yo le pregunto: ¿y usted por qué es bolo? A un bolo, a un borracho. ¿Y usted por qué es borracho? Mire, yo soy borracho porque como mi abuelo era borracho, mi papá era borracho y todos mis tíos eran borrachos y por eso soy bolo. ¿Sí? Mire, ¿y usted por qué es tan enojado? Porque fíjese que mi mamá era enojada, mi papá era enojado, mis abuelos también, y todos mis hermanos han sido enojados. Entonces empezamos a ver la forma como soy yo es por culpa de otros. Es por culpa de otros. Entonces, cuando no somos capaces de comprender que yo tengo la capacidad para poder o para decidir entre hacer esto o hacer lo otro, mientras yo no tenga esa capacidad, mientras yo no logre descubrir, voy a seguir buscando culpables para todas mis acciones. No es que yo, dice el hombre, mujeriego, es que yo lo mujeriego ya lo traigo en la sangre. Así dicen, el que es mujeriego, ya lo traigo en la sangre. Porque mire, mi abuelito, aparte de mi abuela, tenía como 3 mujeres más, dejó como 18 hijos regados. Mi papá también, aparte de mi esposa, de mi mamá, tenía otras 2 mujeres después. Entonces eso ya es de familia, padre. Así lo dice el sinvergüenza. Así lo dice el sinvergüenza. No se está dando cuenta que lo que él está diciendo es que no ha logrado romper un patrono de conducta que sus antepasados traían. Y la pregunta es esto, hermanos: nosotros como hijos, cuando estamos pequeños, podemos ver a nuestra mamá cómo sufre las infidelidades del esposo, los maltratos de un hombre borracho, un hombre machista, un hombre mujeriego, grosero. Nosotros como hijos lo vemos y vemos el llanto de nuestra mamá, vemos la tristeza de nuestra mamá. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando llegamos a grandes nos terminamos comportando igual que nuestro papá. Y lo mismo que nuestro papá le hizo a nuestra mamá, hoy se lo estamos haciendo a la esposa. Entonces, ¿qué significa ahí? Que no estamos rompiendo un patrón de conducta que venimos arrastrando desde nuestros antepasados. En marzo, en nuestra parroquia, se hace una novena.
al divino niño Jesús. Como acuérdense que en marzo iniciamos la cuaresma, estamos en plena cuaresma, y la cuaresma es el tiempo que nos llama a la conversión, a un cambio. Entonces en cuaresma se hace una novena, la novena por liberación. Una novena por liberación, por todas aquellas personas que son esclavas de algún vicio, de algún pecado, por todas aquellas personas que traen arrastrando cadenas desde sus antepasados y que las vienen arrastrando, patronos de conducta abominables, pecados graves, y los vienen arrastrando, y no porque no crean que eso es pecado. ¿Cómo no lo saben que es pecado? Pero lo siguen haciendo justificándose que como su abuelo, su tío, su papá, su hermano lo ha hecho, su mamá, entonces lo va a seguir haciendo también. Y hacemos esa novena para romper aquellas cadenas de aquel pecado que traemos arrastrando de nuestros antepasados. Y alguien, una ocasión, se asustaba porque decía: una novena por liberación, padre, pues que vayan los endiablados a la novena, ¿verdad? Los que están endemoniados. Y les decía yo: hermanos, ¿y a nosotros quién nos está dirigiendo? ¿Qué espíritu nos está dirigiendo, nos está seduciendo? El espíritu de la soberbia, el espíritu de la lujuria, el espíritu de la ambición, el espíritu del resentimiento. ¿Y cuántos espíritus? El espíritu de la ambición, el espíritu del suicidio. ¿Cuántos espíritus podrían estarnos guiando? Cuando una ocasión se nos contaba la historia de la Magdalena, que se nos habla de que era una mujer que estaba poseída por 7 demonios. Y quizás era una mujer adinerada, con mucho dinero, con muchos negocios. Y entonces, ¿cómo es posible si estamos acostumbrados a ver personas que están poseídas por los demonios, que están viviendo en los cementerios, golpeándose, trastornándose, enloqueciéndose, tirándose al fuego? ¿Cómo es posible que esta era una mujer tan productiva económicamente, materialmente, con tanto dinero, y a la vez estaba poseída por el demonio? Entonces ahí es donde debemos entender que el demonio puede entrar en nuestra vida de diferente manera, dominarnos completamente, entrar a nuestro hogar, a nuestra familia, destruir el matrimonio, destruir los hijos, destruir la unidad, destruir la paz. Incluso hay personas que viven con esta actitud de decir: el último lugar al que quiero regresar cuando termine el día es a mi casa, porque mi casa es un infierno, dicen. Es que en mi casa, padre, se respira una cosa tan horrible y yo solamente me dan desesperación y me dan ganas de irme porque hay algo ahí. Preguntémonos qué es lo que estamos arrastrando, qué es lo que venimos arrastrando en nuestra vida. Y hoy Jesús dice una frase importante en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y aquí es donde yo quisiera detenerme un poco. ¿Dónde están los niños? Cuando ustedes trajeron a sus hijos, los bautizaron, y los bautizaron para que fueran hijos de Dios. Pero ¿saben qué es lo que ha pasado? Que ahora esos niños, esos jóvenes, viven como enemigos de Dios. ¿Y de quién lo aprendieron? Y aquí es donde viene la pregunta. ¿De quién aprendieron esos niños eso que hoy creen? En su casa. ¿Saben por qué? Porque vivimos una fe incoherente. Decimos una cosa y hacemos otra. Hablamos del amor al prójimo y nos pasamos comiendo los unos a los otros. Le decimos al niño que no mienta y le decimos al niño que es pecado mentir, pero le enseñamos al niño cómo mentir. Solo por poner un ejemplo,
Llegan los del Banco Azteca a cobrar, ¿verdad? Famosos los memes que hicieron del Banco Azteca. Llegan los del Banco Azteca a cobrar. Anda a decirle que no estoy. Anda a decirle que no estoy. Y ya va el niño en su inocencia y dice mi mamá que no está, ¿verdad? En su inocencia, ¿verdad? O llega la vecina, ¿verdad? Y dice, vecina, ¿será que me presta una tacita de azúcar? Fíjese que no tengo. El niño ha visto que está lleno el cumbo de azúcar. Fíjese, vecina, que no tengo. Yo le estoy enseñando a mentir, a ser egoísta. Esa es la herencia que les estamos dando. Y entonces, y cuando venimos a la iglesia, nos estamos dando golpes de pecho, peque, Señor, ay, que Dios mío, que aquí, que allá. Y el niño solo se le queda viendo. Que con esos mismos labios, que ahorita está bendiciendo al Señor y que pasa con tanta santidad y con tanta dulzura a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, saliendo de la iglesia, sale a comerse al vecino, a la vecina, a decir malas palabras, a gritar, a insultar. La palabra de Dios dice, ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Más le valdría que se amarre una piedra de molino y se arroje al mar. Y hermanos, con esa actitud lo que estamos haciendo es ser piedra de tropiezo para esos niños. Porque estamos diciendo una cosa con nuestros labios, pero con nuestras acciones estamos haciendo otra, totalmente distinta. Primero eso, la forma como vivimos en nuestro hogar. Hablamos de Dios, pero no se nos nota nada de Dios en nuestras acciones. Como dice la palabra de Dios, un reproche del Señor al pueblo de Israel, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que muchos jóvenes y niños ven también. ¿Cómo es posible que ustedes como papás van a inspirar a sus hijos, a sus nietos, a que vayan a buscar al Señor, a que vayan a la iglesia, cuando usted y yo, entre más vamos a la iglesia, más amargados, más llenos de odio, más llenos de resentimiento? Y sabe una cosa, ¿sabe cuál es un signo y cómo descubrir si una persona tiene a Dios en su corazón? Porque es alegre. No me diga usted que es una persona amargada, rencorosa, odiosa, que tiene a Dios en su corazón. Eso es mentira. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Una persona que tiene a Dios en su corazón tiene paz, tiene amor para su prójimo, tiene alegría en su corazón. Y cuando a esa persona a usted se le acerca, usted se siente feliz de estar cerca de esa persona, porque se siente que hay alguien dentro de esa persona que le inspira confianza. Pero cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, hermano, solo se acerca a esa persona y se queda 5 minutos cerca de esa persona y se va de ahí desesperado, débil, agobiado, y siente que le quitaron la paz y ya no va a poder dormir en la noche. Hay personas así, que solo se acercan para quitarte la paz, y lo único que sale de labios de esa persona es cosas, amargura, críticas, chambre, renegando por esto, renegando por lo otro, reniega aquí, reniega allá, y lo único que sabe hablar esa persona es hablar mal de las demás personas. Y lo que no sabe de las demás personas se lo inventa. Es que mira, fíjate que, míralo bien, mira bien esa persona. Mira que ya se le nota que esa persona no es... Miren, como perdón la expresión tontera, porque para mí es una tontera. De repente se le quedan viendo a las muchachas, ¿verdad? Hay gente así. Mira vos, mírale la cara a esa muchacha. Vea que esa muchacha se ve que ya pecó, ¿verdad? Fíjate bien. Yo no sé si han oído a esas personas así.
Pero andan así viendo, fijándose en la cara, fijándose en el cuerpo de la muchacha, fijándose cómo camina. No, esa muchacha ya pecó, esa muchacha ya pecó. Así. Lo que no saben, se lo inventan y andan así. ¿Y saben qué es lo peor? Que son las personas a veces que andan más metidas dentro de la iglesia, y díganme qué testimonio van a dar ante sus hijos, en su hogar, en su familia. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños necesitados de Dios y no están cerca del Señor? Los niños con su Dios tablet, celular, jugando videojuegos. Y hermanos, eso es malísimo para los niños. Saben, pregúntenle a un doctor, pregúntenle a un médico todo el daño que le hace a un niño en los videojuegos. Los videojuegos van por etapas. El primer juego es fácil, del mismo programa, ¿verdad? El primero es fácil. El segundo es más difícil, el tercero es más difícil, el cuarto es más difícil, el quinto es más difícil, y eso es infinito y nunca termina. Y cada uno va poniéndose más difícil, y llega a crear un estrés tan grande, un nivel de ansiedad tan grande en un niño que le destruye todo su sistema nervioso. De verdad, le destruye todo su sistema nervioso. Y le desestabiliza totalmente. Hermanos, eso es lo que están haciendo muchos papás, dándole los celulares a los niños, para que pase entretenido. Póngalo a colorear, cómprele cuadernos, libros para colorear, póngale otra cosa, pero no eso. Y claro, cuando a un niño, por ejemplo, hoy, ¿qué niño no está metido en videojuegos? Hasta adultos. Muchachos, adolescentes de 15, 16 años, ahí están con la adicción a los videojuegos. Y si usted le dice, vamos a misa, a un niño de esto, vamos a misa a quedarse jugando un videojuego, el niño va a desear quedarse jugando ahí. Pero ¿cuál es el daño que le está haciendo? Y luego ahí comienza aquel muchacho con actitudes de agresividad, porque lo que está aprendiendo ahí en el juego es a pelear, a matar, a conseguir armas, cómo defenderse. Y llegan a crear una psicosis los niños. Y por eso, hermanos, muchos niños, muchos muchachos, muchos adolescentes no logran distinguir en un momento entre la realidad y lo falso. Estaba viendo yo una noticia, no sé, me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, un muchachito se disfrazó y empezó a apuñalear a sus compañeros. Se puso un disfraz y empezó a cuchillar a sus compañeritos, a niños. Usted puede, ¡y qué barbaridad! ¿Y dónde lo habrá aprendido? ¿Y quién se lo habrá enseñado? En los videojuegos. Ahí está. Ahí aprenden a cómo matar. Mira, cortarle la cabeza, cortarle un pie, ¿verdad? Mira a ver cuánta sangre sale. Y ahí lo ven los niños. Y esa es la educación que los papás les están dando hoy a sus hijos. Ahí los están dejando que se pierdan, que se absorban en todo eso. Los videojuegos, ese tipo de cosas, es una de las cosas más malas para los niños. Y los papás están dejando que esa adicción los consuma y les haga gran daño en su vida. Tiempo que deberían ocupar para estudiar, para otra cosa, para recreación, jugar otra cosa. No, lo están usando para eso. Y no solamente eso, hermanos. Papás que son tan descuidados que les dan sus celulares con internet y todo eso, y los niños de 10, 11, 12 años viendo pornografía, corrompiendo su inocencia, y muchos de ellos siendo víctimas de acoso sexual de adultos que están en las redes sociales. ¿Y qué hacen los papás? Nada. Comprándole el último celular. Mira, ese celular ya está viejo, te voy a comprar uno nuevo. Te voy a comprar una tablet.
y los papás ni siquiera supervisan lo que sus hijos están viendo. Ustedes como papás están siendo las personas que están arrastrando a sus hijos a su propia destrucción. Hermanos, eso es grave. Eso es grave. Yo conocí una familia en Estados Unidos. Tenían 2 hijos. Tenían una televisión en la sala y tenían la otra televisión en la cocina. En ninguna habitación habían televisiones. Si los niños, y a uno ya adolescente, quería ver tele, ahí estaba la sala, y si el otro quería ver otra cosa, estaba la cocina para que fuera a ver televisión. En la noche ellos tenían celulares, pero en la noche los celulares se los entregaban a sus papás. Cuando ya todos se iban a acostar, en la primera planta, yo dormía en la segunda planta, en el primer piso ponían una alarma con sensores de movimiento, que cualquiera que bajara o se intentara escapar el muchachito de 14 años con sus amigos, inmediatamente la alarma lo iba a detectar. Y empecé a ver yo tanto, y eso le dije yo, en el cuarto de ellos tenían la palanca para desconectar el internet y que no hubiera internet para usar equipos de celulares y todo eso, tablets. Y entonces vengo yo y le digo, pero hermano, ¿y esto? Me dijo, padre, vivimos en un tiempo, me dijo, difícil. Y los papás tenemos que ser astutos. Tenemos que ponernos al día y actualizarnos, porque si no, mire, me dijo, un montón de niños que están viendo pornografía porque los papás les dejan los celulares, ellos se encierran en sus cuartos y nadie se da cuenta de lo que están haciendo ellos ahí, ni lo que están viendo, ni con quién se están comunicando. Y a veces los papás están bien dormidos y los papás en la fiesta, los hijos en las discotecas, consumiendo droga, hasta que la policía le llama a la 1, 2 de la mañana, aquí le tenemos a su hijo arrestado porque estaba consumiendo droga, o aquí le estamos llamando porque su hijo lo mataron. No, me dijo. Hay papás, me dijo, que a todo le tienen miedo. No, uno tiene que actualizarse. Y tiene que actualizarse porque hay retos. Y ustedes como papás, yo siempre he dicho, quienes deben, si el muchacho o el niño, mientras no llega a ser mayor de edad, ellos son los que tienen que saber quiénes son los amigos que tienen en Facebook. Además, un niño no es para que tenga ni Facebook, ni tenga canal de TikTok, ni mucho menos cuestiones de YouTube. No, un niño no es para eso. Y ahí vemos una gran cantidad de niños metidos en ese tipo de cosas, haciendo relaciones de amistad con personas que quién sabe quiénes son, y de repente vemos a un montón de niños desaparecidos, ¿verdad? Muchachos desaparecidos. Este niño desaparecido, esta niña desaparecida. ¿Y dónde está? ¿Quién se la llevó? Preguntémonos con quién estaba hablando, con quién se estaba comunicando y con quién se puso de acuerdo. Hermanos, es grave. Y hoy Jesús nos alerta y nos invita a poner nuestros ojos en los niños, en nuestro hogar, en nuestra familia. Ahí es donde debemos poner atención, cómo estamos llevando nuestra vida y cómo estamos educando a los niños, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana dentro del hogar. Y pidamos al Señor esas luces para poder llevar nuestra vida de acuerdo a su santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.